Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver las características de las formas y las figuras, abiertas y cerradas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la forma y la figura? La forma está compuesta por su contorno, con color, con un fondo, puede ser que tenga textura también. Esa es la forma. Y la figura solamente tiene el borde, ¿no es cierto? Sin color y sin fondo. Entonces, cuando hablamos de formas cerradas, van a ser las formas con color y que se distingue del fondo, como que resalta, ¿sí? Y las formas cerradas, esas son las formas cerradas. Y las formas abiertas son cuando esas figuras se pierden en el fondo, ¿sí? Y están incompletas. Las figuras cerradas y las abiertas sería lo mismo, nada más que sin color y sin textura y sin fondo, ¿sí? Entonces, la actividad que les mando sería, a la obra de teatro de títeres que venimos trabajando, dibujar un fondo con formas cerradas o abiertas para aplicarlo a la actuación y una figura abierta o cerrada para que tengan los títeres. Entonces, puedo explicar. Acá yo, por ejemplo, hice un fondo para mi títere con formas cerradas, ¿sí? Se ve claramente que el tobogán y las hamacas sobresaltan, ¿no?, de lo que es la arena, ¿no? Entonces acá podemos hablar de formas cerradas, ¿sí? Luego también hice, para que les quede más claro, lo mismo, formas pero abiertas, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá, esta parte que está el tobogán, se llega a notar, pero es como que se pierde con el fondo, ¿no? Parte está corta, no, la continuidad de la línea se corta, ¿no? Las líneas. Ahí podemos decir que sería formas abiertas, ¿no? Acá sería la otra parte de las hamacas, ¿no es cierto? Que están las hamacas dibujadas, pero se pierden con el fondo, ¿sí? No se llegan a distinguir bien y están las líneas cortadas, ¿sí? En mi caso yo elegí, ahí les muestro los dos ejemplos de formas cerradas y las anteriores abiertas, ¿no? En este caso yo elegí las formas cerradas para que sea el fondo de mi títere, ¿no? Y con respecto a que acá dice, y dibujar una figura abierta o cerrada para que tengan los títeres. En mi caso, yo hice una flor, ¿no? Hago de las dos formas para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto? Acá sería figura abierta. Como se puede ver, el círculo no termina, no está como la forma sin terminar, ¿no? Sin concluir. El tallo, por ejemplo, no se cierra, los pétalos están en una parte que no está cerrada la línea, ¿no? Entonces sería figura abierta. En cambio, en esta otra flor se puede ver que todas las líneas están continuadas y no se cortan en ningún momento, ¿sí? En mi caso voy a utilizar una figura, sí, una figura abierta. Lo voy a pasar a mostrar con los títeres, ¿sí? Bueno, ahí se puede ver que utilicé los dibujos del fondo para que sea el fondo de la obra de teatro y
el objeto vendría a ser la figura abierta, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido, espero sus actividades, sus dibujos, sus videos actuando, sus fotos. Y recuerden que por ti y por mí yo me quedo en casa y todos nos quedamos en casa porque nos queremos y nos cuidamos. Les tiro un beso y ustedes lo agarran en el aire. Chao.